Buenos días. Bienvenidos sean todos a esta 23ª edición del Encuentro Internacional de Escritores, este año con el tema Literatura y Cine. Gracias por estar aquí. Nos acompañan al frente Pedro de Isla, vocal de literatura de Conarte. La señora Eva Trujillo, directora de la Casa de la Cultura de Nuevo León. Y el maestro Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Para dar inicio a esta ceremonia, le pedimos a la señora Eva Trujillo nos dirija unas palabras. Buenos días a todos ustedes en esta rica mañana lluviosa, en la ciudad de las montañas. Este es el 23º Encuentro Internacional de Escritores. Quiero agradecer, antes de dar comienzo, a la Cineteca de Nuevo León, a Carlos Campillo, por recibirnos en este espacio. La Casa de la Cultura de Nuevo León, con su vocación literaria, les da a todos ustedes una cordial bienvenida. Quiero presentarles a las autoridades que nos acompañan. Al maestro Ricardo Marcos, presidente de Conarte. Bienvenido, Ricardo. Quiero enviar mis buenos deseos a la secretaria técnica, doctora Melissa Segura, que estaría acompañándonos en este momento y por cuestiones de salud no está. Al vocal de literatura, Pedro de Isla. Bienvenido, Pedro. Y no quiero dejar pasar la mención hacia Ingrid Bringas, deseándole lo mejor donde se encuentre en el trabajo que realiza, la cual en esta ocasión no nos acompaña. A nuestros invitados especiales, quiero destacar la colaboración de dos universidades que se han sumado a este proyecto del encuentro. Universidad de Monterrey, muchas gracias, y a la Universidad del Norte, muchas gracias, quien generosamente aceptaron nuestra invitación en este afán de Conarte por llevar más allá de nuestros espacios el quehacer cultural, llevando este proceso creativo de este evento, de esta visita de los escritores a Nuevo León, a sus universitarios. También quiero agradecer a la coordinación de literatura a cargo del licenciado Gildardo González, titular en Conarte, en Casa de la Cultura, asimismo a Moisés Arriaga. Bienvenidos todos, público que nos acompaña. Les damos la bienvenida desde esta ciudad en donde miles de historias se han escrito, animadas por el hermoso paisaje de estas montañas, desde esta nuestra ciudad, donde el sol de Monterrey de Alfonso Reyes, bueno, no nos acompañará yo creo que en las próximas horas, pero segura que en el transcurso del día se mejorará y podremos estar aquí en esta ciudad del sol. Durante 8 mesas veremos transitar a escritores locales, a escritores nacionales y los internacionales, a los cuales les damos la bienvenida a Monterrey. Bienvenidos sean todos. Durante estos 2 días veremos más próximos el panorama general del mundo desde sus variables ópticas, trayéndonos elementos de la literatura llevada al cine. Yo le voy a agradecer al maestro Ricardo Marcos que nos acompañe para que nos dé sus palabras y que dé por inaugurado este Encuentro Internacional de Escritores. Ricardo Marcos, acompáñanos. Gracias. Muy buenos días.
Sean bienvenidos a la Cineteca de Nuevo León, ciudadanos, miembros de la comunidad literaria, de la comunidad de cine por supuesto, miembros del Presidium, miembros de los medios. Quiero aquí también destacar la presencia del ingeniero Marcelo González, el rector de la Universidad del Norte. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Es muy importante este trabajo que se realiza junto con las universidades, sobre todo fortaleciendo proyectos que pueden ser de interés común en cuanto a cultura se refieren. Y el Encuentro Internacional de Escritores es uno de estos felices casos, y agradezco mucho esta participación tanto de la Universidad del Norte como de mi alma mater, la Universidad de Monterrey, que por cierto en estos momentos encuentra en un proceso de transición de rectores. Sobre este encuentro, estamos diciendo el 23º ya de toda una larga trayectoria. La idea de conjuntar el cine con la literatura como punto, vamos a decir, conductor de esta edición, surge también en parte por ese diálogo que tuvo la Casa de la Cultura con los vocales de literatura, a quien agradezco mucho, Pedro, y a ti también, Ingrid, y por supuesto Eva, que lleva a cabo este proyecto junto con su equipo. Y nos permite, pues, reflexionar un poco en lo que ha significado esta relación que históricamente surge desde el comienzo del cine, hay que decirlo. Desde el surgimiento del cine había un concepto literario detrás de la idea. Podemos recordar, por ejemplo, las primeras películas en cuestión, como El viaje a la luna o El asesinato del duque de Guisa, de André Calmet. Todas estas tenían ya una narrativa que a veces, pues, trastocaba un elemento literario, sin lugar a duda, o hacía eco a ciertos puntos referenciales que en ese entonces sobre todo estaban dados por la literatura. Hay que recordar que el cine, pues, era una cuestión nueva. En su momento incluso parecía como un medio más experimental que artístico. Hay que recordar que los primeros intentos de los hermanos Lumière, pues, eran más bien medio documentales de ciertas escenas cotidianas. En algunos casos comienza a surgir un intento de narrativa, y es ahí donde Méliès realmente es como el gran originador de lo que habría de ser ya posteriormente el cine en un concepto cercano a lo que entendemos el día de hoy. Hay que pensar también que desde 1931, ya cuando el cine está muy bien posicionado, ¿no?, como una forma de arte creciente y que va dejando atrás a otro tipo de manifestaciones artísticas, ya hay películas basadas en clásicos y que se sostienen a través de eso, ¿no? Podemos pensar en Bram Stoker y aquella película de Drácula de Bela Lugosi de 1931. O sea, la fuente literaria, una de las novelas góticas importantes pues de la corriente romántica, podríamos decir, y que tiene en el cine una ideal contraparte. Y el día de hoy es curioso, ¿no?, porque pensamos en Drácula, pero pensamos también en esa iconografía de esa película del 31 al lado de la novela de Bram Stoker. Podríamos también pasar a terrenos más conocidos para nosotros, o más cercanos más bien, los latinoamericanos o incluso los mexicanos. Hay que recordar, por ejemplo, que Nazarín de Buñuel está basada en Benito Pérez Galdós. El Gattopardo de Giuseppe Tomasi está reinterpretado en Luchino Visconti. Muerte en Venecia de Thomas Mann, igualmente tomada por Visconti y convertida en una gran obra cinematográfica, ¿no?, un clásico de todos los tiempos, en donde hay un balance muy claro entre la literatura y el cine, y en algunas ocasiones ocurre que la literatura es transfigurada por el cine. O sea,
Estudiosos como Adriana Sandoval, por ejemplo, se han detenido también en las novelas mexicanas que se han llevado al cine. Pensemos, por ejemplo, Clemencia o El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Estos ya desde 1934 se habían convertido en clásicos de cine o intentos del cine mexicano antes de lograr esa eclosión pues, gloriosa de la década de los 40s y de los 50s. Podríamos también decir que Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino, transfigurado 3 veces en películas. Esto significa como una novela se ve que también tiene un potencial, ¿no? Desde el punto de vista de pantalla grande, de una narrativa mucho más extendida, más visual definitivamente, no tan detallada como la novela. Yo creo que esta es una de las líneas que sería interesante que se puedan explorar en este encuentro. O sea, cómo se traslada también a veces una fuente literaria en una buena obra de cine. Hay que decir que también ha habido fracasos en el intento, ¿no? Obras literarias que no lograron trascender realmente a la pantalla grande y a veces, sin embargo, hay obras literarias pues, que no son realmente fundamentales, pero que se trasladan al cine y se convierten en clásicos. Por mencionar otras obras importantes, La sombra del caudillo, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, Los de abajo de Mariano Azuela, Balún Canán, la gran novela de Rosario Castellanos, trasladada al cine, Ensayo de un crimen de un siglo y también reconvertido a la pantalla grande. Más cercanos a nosotros, Las batallas del desierto de José Emilio Pacheco. Quien recuerda también, por ejemplo, Gringo Viejo de Carlos Fuentes, uno de los, yo diría, pocos casos en donde una obra de Fuentes fue trasladada con pues, cierto acierto en la pantalla grande. La vida conyugal de Pitol. Por otro lado, hay otras novelas que quizá como obras literarias no son medulares y en la pantalla se lograron posicionar como agua para chocolate. O sea, tal vez la novela no la conoceríamos si no hubiera tenido un traslado a la pantalla grande que tuvo. Así que creo que a pesar de que pudiera inicialmente parecernos algo interesante o curioso, ¿verdad? Esta edición en donde hemos tratado de conjuntar estas dos fuerzas creativas, me parece que es un momento muy pertinente ya después de 23 ediciones de este encuentro, el que también podamos ver cómo las artes también se van reconfigurando a través del trabajo con otras disciplinas. Entonces, a mí me parece que esta edición es una edición muy siglo XXI, ¿no? Un siglo XXI que trata de buscar otras respuestas en nuevas colaboraciones y nuevos derroteros. Agradezco mucho su presencia y pues ya protocolariamente, siendo las 10 de la mañana con 33 minutos, declaro inaugurado esta 23ª edición del Encuentro Internacional de Escritores de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo Marcos. De esta manera, damos por concluida esta ceremonia de inauguración. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron por su presencia: Pedro de Isla, vocal de literatura; Eva Trujillo, directora de la Casa de la Cultura de Nuevo León; y al maestro Ricardo Marcos, presidente de CONARTE, y a todos ustedes por estar aquí. Los invitamos a acompañarnos al inicio de las actividades de este 23º Encuentro Internacional de Escritores. Para iniciar el programa de actividades, vamos a tomar un par de minutos para el cambio de mesa y en un momento más continuamos. Gracias. Buenos días. Vamos a comenzar con este primer día del 23º Encuentro Internacional de Escritores
Para dar inicio, comenzamos con la mesa de apertura con el escritor Mario Bellatin. Para presentarlo, nos acompaña el escritor Óscar David López. Daré lectura a la ficha del escritor Óscar David López. Escritor y transformista. Su novela Nostalgia de Lodo recibió el Prix de Jeunes Literature Latinoamericana en Francia. Ha publicado 6 libros de poesía, los más recientes son Mapping y Farmacotopía. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2015, el Premio Regional de Poesía Carmen Alardín 2014, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2011 y el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2009. Ha sido becario del Centro de Escritores de Nuevo León, PECDA y FONCA Jóvenes Creadores. Junto a la banda RZK XPX, editó LP Tican Band Show. Dirige desde el 2011 Nuevos Lectores Fílmicos, un proyecto literario y musical que toma de pretexto el cine para crear nuevas lecturas del séptimo arte de manera multidisciplinaria. Estudió lenguajes audiovisuales y una licenciatura en letras mexicanas, ambas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mantuvo la columna Gracias por su preferencia sexual para Vice en español. Tweets en twitter.com/Óscar David López. Muchas gracias. Bueno, mi turno es presentar a Mario. Para dar por zanjada cualquier controversia, Mario Bellatin es escritor y es mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1960, estudió teología y cine, vivió parte de su juventud en Lima antes de mudarse a La Habana y regresó posteriormente a radicar en México. Ha sido beneficiario de la prestigiosa beca Guggenheim Fellowship y del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. En el 2000 fue finalista del Premio Médicis Étranger, concedido a la novela de un autor de lengua extranjera traducida al francés. En 2007, su novela Salón de Belleza, publicada originalmente en 1994, quedó en el 19º puesto de las 100 mejores obras escritas en castellano, según la opinión de 81 especialistas de América Latina y España, convocados por la revista cultural colombiana Semana. Fue director de la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México, que él mismo fundó en 2001, en la cual propuso un método de preparación literaria alternativo a los espacios académicos y a los talleres tradicionales. Tiene más de 40 libros publicados y está traducido a más de 15 idiomas. Ha dirigido las películas Bola Negra, el musical de Ciudad Juárez, 2012, y Salón de Belleza, 2015. Recientemente fue curador de la exposición de arte contemporáneo Documenta 13 Kassel, donde participó con su proyecto Los 100.000 libros de Bellatin. Su obra literaria ha sido galardonada tanto nacional como internacionalmente. Entre otros, ha ganado el premio Javier Villarrutia por la novela Flores y el Stonewall Book Award Barbara Helling Literary Award en Estados Unidos y el premio Antonin Artaud por su libro Disecado. Sin ir más lejos, el próximo mes de octubre, Mario Bellatin recibirá en Chile el 18º Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso, entregado por la Universidad de Talca en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago 2018. Bueno, bienvenido a Monterreina, Mario. Muchísimas gracias, Óscar David, y muchísimas gracias a los organizadores de estar aquí otra vez en Monterrey, que es como la segunda ciudad preferida de México para mí. Sí. Te consta, ¿no? Sí. Que vengo a cada rato. Bueno, el tema del encuentro, literatura y cine, yo decidí como hacer un desvío y en lugar de hablar de literatura y como creo que todos se van a ir por las adaptaciones de volver una obra literaria pues un producto audiovisual, a mí me interesa más el proceso creativo, el proceso de escritura que tiene Mario durante toda su vida hasta este momento, ¿no? Digamos, a dónde ha llegado. Entonces, me gustaría que comenzara contándonos por qué, digamos,
empezaste a escribir a los 10 años. Hay una historia que cuentas a veces recurrentemente. Y entonces a mí me interesa mucho esta cosa de la brújula, de cómo, pues, en este momento, 2018, quieres volver al origen, quieres regresar a escribir como de la forma primigenia, digamos, que existía en tu pues no sé, tu concepción de la literatura. Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿no? Cuando yo escuchaba así tantos libros, tantas cosas que pues sí han ocurrido, ¿no? Pues yo no me siento, o sea, que estoy yo acá sentado, no es ese, ¿no? Es hay como una especie como de debe suceder, ¿no? Como creador, ¿no? Que hay una suerte como que te vuelves otro personaje, ¿no? Y de pronto cuando haces lo que tienes que hacer, que es sencillamente dejar una huella, empiezan a suceder cosas, pero que las ves mirando en retrospectiva, ¿no? Entonces cuando tú hablas de esa persona que presentaste, ¿no? Por ejemplo, yo decía quién será, ¿no? Porque nunca hubo una propuesta, ¿no? O sea, nunca imaginé, ¿no? Ni proyecté ni programé, ¿no? Llegar a crear esos libros, etcétera, ¿no? Sino es una suerte de trabajo cotidiano. Y me parece interesante que menciones esto de la brújula, ¿no? Porque hace poco me hablé a mí mismo sobre ese asunto, ¿no? De la brújula, y no es casual que yo tardé muchísimo tiempo, cuando era niño o joven, en entender para qué servía la brújula, ¿no? Fue uno de mis taras mayores, después me di cuenta, ¿no? De no lograr entender, decía, pero ¿para qué sirve una brújula? ¿No? Me preguntaba a mis papás, a profesores, ¿no? No, es que es para marcar al norte, no sé, ¿no? Pero ¿por qué? Decía yo, o sea, si a mí me dicen que el norte queda allá, pues voy allá, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Para qué quiero ya la brújula, no? Si ya sé a dónde me voy a dirigir, ¿no? Y veía en las películas, ¿no? La famosa escena, hemos dado vueltas en círculos, ¿no? Y entonces yo decía, pero qué idiota, cuando vueltas en círculos no puede ser, ¿no? Entonces ese relativismo, ¿no? En el cual no eres consciente, ¿no? Obviamente, por el cual necesitas una brújula, a veces lo vas perdiendo también en tu propio trabajo creativo, ¿no? Bueno, no sé, se llama trabajo creativo, pero es como una etiqueta, ¿no? Y de alguna manera hace falta esa brújula, ¿no? Para volver al origen, y para contestar tu pregunta, de alguna forma es que, si nos atenemos a así, que es verdad, ¿no? Esa construcción de que empecé a escribir a los 10 años por el solo placer de ver mi letra sellada, estampada en letra de molde, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, sigue siendo igual, o sea, no se movió un ápice, o sea, a lo largo de estos, no sé, 40 años, lo que ha sucedido es afinar, modificar, hacer que eso tenga un cierto orden, una cierta lógica para que se inserte dentro de un espacio social y no ser no hacer que ese ejercicio, ¿no? Se convierta en un ejercicio onanista, un ejercicio que se coma a sí mismo, ¿no? Entonces ha habido toda esa serie de como de maniobras para lograr seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que ya todo estaba resuelto en ese momento, ¿no? Que fue un impulso que precede el deseo, ¿no? De dejar una huella, ¿no? Entonces siempre está en el segundo lugar lo que muchos piensan que es importante para un autor, como las historias que va contando o tratar de reflejar la realidad circundante, etcétera, ¿no? Eso se da por añadidura, pero para mí lo importante, lo que no puedo manejar, lo que no puedo controlar, por decirlo de alguna manera, es la necesidad de dejar esa huella, por el simple hecho de dejarla, ¿no? Como decir, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo así bastante horrendo, ¿no? Cuando uno va a las cuevas de los petroglifos, etcétera, ¿no? Y de pronto
Pedro estuvo aquí, ¿no? Que lo escribe encima de las pinturas rupestres, ¿no? Algo similar, ¿no? Sin llegar a cometer un acto tan estúpido como ese, porque lo hago a nivel individual, ¿no? Pero es eso, ¿no? El hecho de que quede una huella y que de alguna manera sienta yo que ganar esa batalla, que es tan estúpida, tan absurda, porque yo no le encuentro hasta ahora ningún sentido, o sí le encontré un sentido que te voy a decir, si me lo preguntas, a ser escritor, es que alguien tal vez, no sé, un día después de que te mueras físicamente, ¿no? Lea una frase, ¿no? No le guste, pero no le guste, pero que lo lea, ¿no? Es como dejar un rastro, ¿no? Justo en ese como desliz de la huella, de esta cosa que es una ausencia, que no es algo que no haya estado nunca, sino justamente esa ausencia. Recuerdo una entrevista que te hicieron y tú dices que la escritura a ti te sirvió para no ver a nadie que no quisieras ver. O sea, justamente para... Sí. Eso es después de tantos años, ¿no? Aquí hice 45, ¿no? 45 años, no sé, más, ¿no? De ejercitar algo y dar la vida por eso, ¿no? En el sentido, pues, que es lo más importante, es lo único que tiene sentido, ¿no? Todo está sujeto a eso, ¿no? De pronto me pregunto, ¿no? Como cualquier persona más o menos cuerda, se pregunta, bueno, ¿por qué estás haciendo esto toda tu vida, ¿no? Y llegué a esa conclusión que tú dices, ¿no? Pues sí, lo único que gané es no tener que ver obligatoriamente a quien no quiera ver, ¿no? Que aparentemente es absurdo, es como poco, pero no es poco, es bastante, ¿no? Porque incluso, pues sí, no creo que haya mucha gente que lo logre, ¿no? Que tenga ese... No, ni siquiera, no, al contrario, peor, ¿no? La gente que tiene mucho poder tiene que ver o el rey tiene que ver a sus súbditos, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Y escucharlos y soportarlos, o el director, no sé, etcétera, ¿no? Para no hablar. En cambio aquí es como una especie de, que también tiene que ver con esa huella en el sentido de que es un acto hermético cerrado en sí mismo, ¿no? Y que se autogenera, ¿no? Y acaba y termina allí, ¿no? Entonces de ahí viene eso de no tener que ver a quien no quiera ver, ¿no? Como un gran logro, ¿no? Yo no creo que socialmente, en una sociedad capitalista, etcétera, ¿no? Se considere eso como un mérito, ¿no? Pero en una sociedad meritocrática, ¿no? De ganar o no ganar. Un estado sí, como místico, ¿no? La escritura también. Sí, bueno, ya la palabra está muy... La palabra está muy cargada, ¿no? Entonces puedes decir místico, entonces ya que es como New Age, ¿no? Maestro de yoga, ¿no? Es un estado, porque tú lo debes conocer muy bien, ¿no? Que es un estar sin estar, ¿no? Es como entrar en una especie de trance, y me di cuenta, y por eso de alguna manera estamos aquí en esta conversación hablando de otras artes, ¿no? En este caso cine, ¿no? Me di cuenta cuando hicieron una adaptación teatral, ¿no? La primera que hicieron de uno de mis libros, que fue, sí, Salón de Belleza, hicieron varias, pero hubo una que sí, encontré que me empecé a leer a mí mismo por primera vez, ¿no? Porque un escritor, también debe suceder, no se lee a sí mismo, porque lee otras cosas, o sea, está pendiente de estructuras, está pendiente de no sé, pero hay una lectura profunda que uno no la tiene con sus propios textos. Y con este libro en particular me sucedió que yo pensé que era un libro como medio, que tenía algo de humor, etcétera, ¿no? Y veía así los lectores que quedaban así medio espantados. Entonces yo no entendía por qué, hasta que lo vi reflejado en otra área, en otra arte, ¿no? En otra rama del arte. Y pues yo, mencionaste, ¿no? Que había hecho películas, ¿no? Que había, etcétera, ¿no? Pero no quiero ser cineasta, ni quiero ser fotógrafo, ni quiero ser otra cosa que un escritor, pero a mí me sirve utilizar herramientas de otras áreas, de otras artes, para poder leerme a mí mismo, ¿no? Para poder seguir siendo escritor, ¿no? Porque no tengo la perspectiva, siento que no tengo la perspectiva suficiente desde la propia escritura, ver mi propia escritura,
¿no? Bueno, es un ejercicio también muy fácil, ¿no? Cualquiera que va a un taller literario o también lo podemos aplicar en la vida cotidiana, en los problemas ajenos, ¿no? Somos muy lúcidos para resolver la vida del otro o para detectar el error en el texto ajeno y en el propio no lo podemos ver, ¿no? Eso ya es hasta bíblico, ¿no? Eso de la vida y la paja, pero todo el tiempo lo voy comprobando, ¿no? Que de pronto llega un momento en que no hay perspectiva, no tienes la menor perspectiva, eres el ciego frente a tu obra, entonces por eso me separo para tener una perspectiva suficiente para poder ver en qué estoy. Desde este punto en el que estás, en este momento, ¿qué puedes decirnos que aprendiste durante tu paso por la escuela de cine, por ejemplo? Ya, para cruzar así, algo transversal que tiene que ver con el tema del encuentro. Porque a mí me interesa justamente estudiar cine, justo para... Has mencionado que ahí encontraste la vocación de la literatura, ¿no? De la escritura, como una profesión, digamos. No, a ver, yo estudié dos cosas, ¿no? Cine, filosofía y cine, pero no quería estudiar ni filosofía ni cine, ¿no? Era como, yo ya escribía en ese entonces, y entonces yo socialmente tenía que pasar el escollo del famoso estudios o trabajas, ¿no? O sea, de tener un pretexto, ¿no? Social para poder sobrevivir en esos años terribles, que también por eso fue que hice la Escuela Dinámica de Escritores con las características que tiene, ¿no? Que de alguna manera es una especie de acompañamiento en esos años en que alguien tiene que crear algo, quiere crear algo, etcétera, y no logra publicar, no logra insertarse dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces termina siendo un apestado, ¿no? Entonces las familias, quiero llevar hacia a la cosa muy básica, se habla de dinero, te vas a morir de hambre, no vas a tener dinero, pero no, yo creo que la preocupación es mayor, la preocupación es de que no vas a pertenecer, no eres un ser social, no eres eres un ente, ¿no? E incluso yo crecí en una sociedad, ¿no? No estuve en México, tampoco se diferencia tanto, pero sí hay ciertos matices, ¿no? Respecto a la cultura, sobre todo, en la cual pues daba lo mismo ser poeta, ser escritor, ser drogadicto, ser loco, ser T/8, era como todo era o perteneces al sistema, eres productivo de la manera como estaba establecido, o ya no. O sea, es dual, ¿no? Esa idea de lo dual. Y tiene que llegar un momento, ¿no? En el cual otro, ¿no? Que puede ser un editor, el periodista, el periódico, ¿no? O sea, tiene que haber una tercera voz, que es la voz oficial, ¿no? Que de alguna manera te santifica, ¿no? Y te perdona, ¿no? Porque entonces ya no eres el T/8, no eres el que está encerrado leyendo sin ningún sentido, sino que ya esa voz que te dio un premio, te publicó, sacó una noticia, ya de alguna manera te regresa a la vida cotidiana, y eso me parece espantoso, ¿no? También, sí, bueno, ¿no? pero ese es el mundo en el que ¿no? vivimos casi todos los escritores, ¿no? Sería interesante que pudieras comentarle al público en qué consistía la Escuela Dinámica de Escritores, que es justamente una escuela para no escribir, no para aprender a escribir, ni figuras literarias, ni nada. Era no escribir, es como realmente entender como una función de la vida, y bueno, ya después lo escribirás, ¿no? Sí, bueno, la escuela, claro, partía de la idea de que no se puede enseñar a escribir, ¿no? Y aparte es una comprobación evidente, ¿no? Es elemental, ¿no? ¿A qué escuela fue Kafka? ¿A qué escuela fue Dostoyevsky? ¿A qué escuela fue cualquiera de su escritor preferido, ¿no? Se derrumba, ¿no? Inmediatamente esa idea de la escuela, ¿no? Pero entonces la escuela partía de la idea, no se puede enseñar a escribir, pero por eso es necesario que haya una escuela de escritura, ¿no? Pero una escuela que no sea escolástica, que no sea la escuela siguiendo el sentido tradicional del aprendizaje y aplicación de ideas, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo formé allí fue, aparte, esa escuela fue precedida por muchos años en los cuales yo dirigí
3 carreras académicas en el claustro de Sor Juana, ¿no? Y yo, mientras iba dirigiendo esas carreras, yo iba pensando cómo podría hacerse un espacio similar y no similar, en paralelo, para gente que escriba, partiendo de la premisa que la obra, mientras más personal, la voz mientras más personal, mientras más propio sea el discurso, mientras se digan cosas que otro puede decir, es mucho más importante. Entonces lo que planteé fue una escuela donde hubiese la mayor cantidad de ideas, ¿no? Que fuese como un espacio de acompañamiento donde circularan la mayor cantidad de ideas posible. Entonces, y los maestros eran de todas las disciplinas, además. De todas las disciplinas. Primero partía de la idea de que la literatura hay que regresarla, según yo digo, a mí no hay que regresarla, o sea, yo la quiero regresar, ¿no? Quien quiera hacer lo que le parezca, ¿no? Pero regresarla al mundo del arte, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, sobre todo la narrativa, durante el siglo XX, ¿no? Se tomó muchas veces como una suerte de rama de las ciencias sociales, ¿no? Que era como para entender la realidad. La literatura tenía como una obligación, ¿no? De dar cuenta de esa realidad. Y quizá, pues no sé, hace 50 años, 60 años, había razones para que eso sucediera, ¿no? Pero se quedó con ese estigma, ¿no? El boom, digamos, ¿no? Sí, o pre, ¿no? O sea, sí, ¿no? En el sentido de que... Es que lo que pasaba era que no había otra voz discordante, solamente había una voz oficial, ¿no? Que era la del gobierno o la de los grupos económicos, ¿no? Entonces la literatura era la única voz que existía que podía darte otra versión de los hechos. Y yo creo que de alguna manera la literatura entró a formar parte de esa como obligatoriedad de dar cuenta de los sucesos de manera inmediata, ¿no? Entonces es como reafirmar la idea que la literatura es arte, no es ciencia social, ¿no? Que puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Y entonces a partir de eso, seguir con la idea de que pues, el primer punto del arte es la libertad, ¿no? Pero todo yo lo hice lo de la escuela, a partir de mis experiencias, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir pensando que era arte y que tenía la libertad absoluta de hacer lo que quisiera, me encontré con un campo totalmente acotado, cerrado, que había que escribir de tal manera o de otra, ¿no? O sea, había un canon, había una academia que marcaba todas las maneras previas de escribir, ¿no? Y yo me preguntaba que cómo podía ser posible, e incluso cuando soy jurado, etcétera, y veo trabajos de personas jóvenes que escriben, veo que presentan productos estandarizados. Entonces, ¿por qué el creador produce cosas estándar y como lectores buscamos cosas individualizadas, ¿no? Y sin embargo no nos sentimos con la capacidad de crear lo mismo que consumimos? No estoy hablando de un lector, afinado, no un lector que sabe un gusto, ¿no? Que no es el lector que pasa por el aeropuerto y le dice al señor que vende libros, deme algo para entretenerme, ¿no? Sino un lector que va a buscar un autor y no otro, porque pues ese autor es el único que puede entender el mundo de una manera determinada, intransferible. Y sin embargo siento que hay la tendencia, cuando se crea, de estandarizar, o sea, como de hacer bien las cosas, ¿no? Como que hay un remanente de la educación escolar, de la educación recibida, el manazo de la maestra, ¿no? Que hay que hacer bien las cosas, ¿no? Que hay que presentar el homework bien hecho, ¿no? La tarea, y entonces allí es un desastre, ¿no? Claro. Porque incluso cuando veo el que más pierde, por decirlo, eso no existe, pero el que más pierde, ¿no? El peor perdedor de la contienda, que lo ha hecho todo bien según él, ¿no? Esa persona. A mí me gustaría decir, pero ¿por qué perdí si lo hice todo bien? Por eso, por haberlo hecho todo bien, porque lo hiciste todo bien bajo el precepto de hacer una tesis o de cumplir una tarea o de ideas que están ahí dando vueltas, que son terribles. Tú como tallerista, no sé si te pasa, ¿no? De que no es que el poema debe ser tal cosa, la novela debe ser tal otra, el tema, la investigación, no sé, hay como todas unas ideas, ¿no? Que están enquistadas, y entonces la escuela, al momento de ese acompañamiento que convocó durante 2 años
duró 10 años, pero era, en cada periodo de 2 años era 30 personas con 54 maestros, ¿no? A partir de ahí ya también era todo al revés, ¿no? Había más maestros que alumnos, y había una prohibición que era la de escribir, ¿no? Parecía también un contrasentido, pero la idea era que no quería yo hacer taller, ¿no? El taller literario, que de alguna manera hay alguien que dice si está bien o está mal, o o sea, no. Y que es lo que se oferta en el mercado también, ¿no? Que en todas partes hay talleres, digamos, más en el DF. Y sí, y lo que es muy ya como irónico, ¿no? Es que el gran taller de novela dirigido por Pedro González López, ¿no? Y uno dice, señor, pero si usted sabe cómo hacerlo, ¿por qué no lo hace, no? Usted, ¿no? O sea, ¿por cómo hace los talleres? La señora Felicita López, que enseña a hacer poesía, talleres de poesía, pero uno dice, pero ¿por qué no, en lugar de dar el taller, hágalo usted mismo y sea poeta? Y gane los premios, ¿no? Y gane los premios y no haga esos talleres, ¿no? Entonces es un poco como un contrasentido absoluto, ¿no? Y digo, eso es como medio irónico, pero igual alguien que puede uno admirar mucho, etcétera, ¿no? Llegar a ese taller, pues sí, es la manera en que él hace las cosas, ¿no? Y eso es intransferible, porque de alguna forma, pues, lo que puede enseñar a alguien que sí realmente uno admire, y que sí realmente tenga una obra, es aprender así como él descubrió su propio camino, así yo tengo que descubrir el mío, ¿no? Claro. No tratar de emular, etcétera, ¿no? Es como que... Es muy interesante porque justamente cuando, bueno, en otras cosas que yo he leído o visto en entrevistas, dices que hubo un tiempo cuando terminabas o dejaste la escuela de cine, que juraste no hacer cine, o sea, en tu vida, ¿no? Digamos, porque justamente en la escuela de cine aprendiste a odiar la forma en que se tenía entonces que hacer cine. O sea, sobre todo me imagino que en Cuba, que con recursos mínimos, no sé, diferente, ¿no? No, al contrario, los recursos mínimos hubieran sido buenos. Ah. No, es que nunca hubo un cine latinoamericano, es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que hubo un cine con temas latinoamericanos, porque nunca hubo una forma latinoamericana de hacer cine. Para decir, por ejemplo, los no recursos cubanos, nunca hubo una manera sin recursos de hacer cine. Entonces para mí era un contrasentido copiar el cine de Hollywood, ¿no? Y alguien, bueno, pues gente de esa generación creo que se quejan, yo hubiera sido un gran cineasta, pero mi película costaba $2 millones y no tenía la cámara tal y no tenía... No, es esa manera, ¿no? Y también hay un elemento que ya pasó inadvertido para muchos, ¿no? Que nosotros, yo, mi generación, no podíamos tener acceso a las películas, las leíamos. Nosotros leíamos las películas, porque si no habías estado en el estreno de tal película, y recién habían los blockbusters, etc., o sea, empezaba el DVD, pero no rentaban películas de autor. Entonces era o estar a expensas de la decisión de una cineteca, ¿no? De lo que sucedía allí, y leer, ¿no? Porque no estabas, no tenías la edad, etcétera, no coincidías, ¿no? Con el estreno, obviamente, ya que mencionaron aquí, de Méliès o de Gato Pardo o las películas de Fellini o Visconti, que también lo mencionaron aquí, ¿no? Porque pues son películas de los años 60 o 70 y no sé, y Pasolini, no sé, y entonces nosotros sabíamos que existía, pero no teníamos la experiencia directa. Entonces yo fui a estudiar cine, realmente, bueno, me di cuenta de lo que sospechaba, de que no había un cine latinoamericano como querían pregonar, o sea, como que decían, hay un gran cine latinoamericano. No, hay un cine que tiene temas latinoamericanos, pero es un cine de Hollywood. Y lo que yo fui a buscar en realidad fue ir a ver películas, ¿no? Porque sí, en esa escuela contaba pues con todo el archivo del ICAI, ¿no? Del Centro Cinematográfico de Cuba, y entonces mis estudios de cine fueron ver películas desde la mañana hasta la madrugada, ¿no? Sin parar una tras otra, y eso tampoco duró mucho porque esa escuela era un encierro, ¿no? Había sido pensada muy bien, no hay problema. Y claro, en Cuba 15 kilómetros son como 3.000, ¿no? En cualquier lugar, entonces era un sitio encerrado,
¿no? Y pues con todo este grupo de personas que querían estudiar cine, ¿no? Conviviendo, ¿no? Para mí era algo espantoso, ¿no? Porque no puedes tú tener una noche, pistear o sea, tener una noche de juerga y al día siguiente desayunar con la misma persona, es bastante incómodo. Entonces yo vi la mayor cantidad posible de películas y me fui a vivir a La Habana, que también me pareció a mí un laboratorio muy, muy importante como escritor, y no por la verdad grande que todavía en ese tiempo estaba presente, ¿no? O sea, la Revolución Cubana ha pasado por muchas etapas, ¿no? Yo creo que más etapas ha pasado la Revolución Cubana que del capitalismo al socialismo, ¿no? Sino dentro de la Revolución Cubana ha habido más cambios, más radicales, ¿no? Y todavía en esa época, porque estoy hablando de los fines de los años 80, todavía la discusión estaba en la verdad grande, ¿no? Socialismo, capitalismo, ay sí, pero no pueden entrar a los hoteles, pero el índice de natalidad, o sea, es esa verdad, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy en contra, siempre lo binario, ¿no? Pero no, para mí la oportunidad era ver qué había sucedido en el detalle, qué había sucedido en la vida cotidiana, cómo los valores que nosotros pensamos que son inherentes al ser humano, habían sido totalmente trastocados por 30 años de un régimen determinado, ¿no? No sé, el amor a los padres, la fidelidad, la pareja, el amor romántico, etcétera, todo esto que nosotros pensamos que nos trasciende, ¿no? No, de pronto mi vecino me dice, ay, me he casado 25 veces. ¿Cómo que te has casado 25 veces? ¿Por qué? No, es que cada vez que uno se casa le dan un fin de semana en Varadero y le dan cerveza, entonces ya se casó 25 veces, ¿no? ¿Y tu padre dónde está tu papá? Ah, no sé, no lo conozco, pero que te abandonó. Yo pensé en un drama, ¿no? Así que luego estamos acostumbrados a los padres que abandonan. No, es que mi papá, ¿para qué lo quiero si no sirve para nada? Porque todo lo hace el Estado. Entonces, claro, empezar a recapacitar que estos valores, si el amor a mi padre realmente es espontáneo o es porque cumple un rol. Y al momento de que el Estado suple al padre, ya el padre no tiene ningún sentido, ¿no? Y también los romances, etcétera, si están supeditados a leyes muy la mirada del vecino incluso, ¿no? Pero de supervivencia, elementales, ¿no? Que nosotros pensamos en esa idea romántica que solemos tener, ¿no? De nosotros mismos, claro, ¿no? De esa fidelidad, del amor, no sé, estamos muy llenos de literatura, ¿no? Entonces, lo que yo digo, como juraste no hacer cine, pero de repente, quizás sin darte cuenta, apareció una película tuya. Y hablo de Bola Negra, que voy a poner el intro y luego ya Mario nos va a contar un poco de esto. Justamente, como que la charla va a ir en torno a estas dos películas, bueno, tres, en una que él participa como actor. Entonces, lo contamos. no, lo que pasa es que aparte tiene un intro así silencioso. Entonces no sabes si es. Bueno, ahí está. Nunca funciona la tecnología. Sí. Me encanta, porque siempre uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces creo que la mejora es. Imagínense, está la música.
el entomólogo Endo Hiroshi decidió, cierta noche de verano, dejar de comer todo aquello que pudiera parecerle saludable al resto de las personas. El profeta Magetsu, monje que no tuvo una sino varias muertes, concebía la creación del universo como un obsequio de la Madre Tierra a los elementos constitutivos del cosmos. Bien, las voces. Bueno, pues platícanos. Bola Negra es un libro de Mario y que fue escrito muchos años antes, publicado, y luego nació la idea de una ópera. ¿De dónde fue esto? ¿Cómo llegaste a terminar una película? Sí, ¿Con quién colaboraste? Sí. Esa película ya no existe, la destruimos públicamente. YouTube la tiene. Sí, hubo una destrucción pública un año después de su estreno en el Festival Cervantino, pero les cuento. Es una ópera en realidad, ¿no? Es una ópera de Marcela Rodríguez, ¿no? La compositora contemporánea, y nosotros queríamos hablar sobre lo que iba sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo actualmente, ¿no? O sea, no sé dónde están los focos ahora de la prensa o de los intereses del gobierno, pero en ese tiempo el foco estaba... que se llama el musical de Ciudad Juárez. El musical de Ciudad Juárez, sí, eso es en Ciudad Juárez, ¿no? Y de alguna forma, pues yo sentía que en ese tiempo, porque eso fue, tiene 4 o 5 años, pues en la época de Felipe Calderón, al final del gobierno, que había un exceso de información en el mismo sentido, ¿no? Entonces era ir a Ciudad Juárez para hacer documentales de registro de víctimas y de familiares de las víctimas. Y lamentablemente, lo que voy a decir, creo que puede sonar un poco mal, las personas lloran igual también, ¿no? O sea, hay como una especie de retórica, incluso, no es que nos sienta que el dolor sea real, pero incluso hay como una forma de explicar la tragedia de una manera similar. Y yo sentía en ese tiempo en el cual había todo un acompañamiento mediático, ¿no? Del horror en el que estamos envueltos, porque seguimos envueltos en ese horror, ¿no? De esa violencia extrema, esta desaparición masiva, ese exterminio de población anónima, que se está dando no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica. Ese acompañamiento era por acumulación de estandarización. Yo recuerdo cuando salía a comprar algo, veía los puestos de los periódicos, en una época que todavía había más puestos de periódicos, más la prensa, era ver la misma foto con la misma cantidad de muertos, más, y cifras, que hacen, porque por acumulación, que al final ya no existan las cifras y ya no existen los muertos, ¿no? Yo creo que esa era como una especie de la estrategia de la invisibilización por exceso, ¿no? Y también era, no sé si han visto ustedes, tú no sé, viste también la cantidad de documentales
que ya todos los documentales son un solo documental, ¿no? Es una misma familia afectada, llorando, etcétera, diciendo lo mismo, ¿no? Y enseñando, no sé, los diplomas escolares, etcétera. O sea, algo muy triste, muy terrible, pero que deja de ser efectivo. Entonces, lo que intentamos, digo, no pienso que esta sea una fórmula, etcétera, pero yo lo que intenté fue quebrar, ¿no? Nos pusimos de acuerdo con Marcela Rodríguez, que ella quería ya desde antes hacer una ópera sobre este texto, que es un texto que escribí hace muchísimos años, que fue publicado en francés primero, porque se hizo para una cosa sobre comida, ¿no? Era una revista francesa que quería un texto sobre comida, y entonces yo jugué con la idea de la comida japonesa, pero era la anticomida japonesa, ¿no? Con esa idea clásica de que la comida japonesa es una belleza que está hecha para ser vista antes de poder ser consumida. Entonces yo quería jugar con la anticomida, y entonces nos dimos cuenta con Marcela Rodríguez, que hace la ópera, ¿no? Que justamente ese consumirse a sí mismo, o sea, la historia es un entomólogo que descubre un insecto, y que el insecto desaparece, un insecto que le va a llevar a la fama, porque es el descubridor de un insecto lleva su nombre, ¿no? Y al momento de fracasar, porque el insecto se come a sí mismo, se convierte en una bola negra, él decide hacer lo mismo con su cuerpo, ¿no? Y entonces, metafóricamente, simbólicamente, pues me daba cuenta que era lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo con este país, ¿no? Que se estamos comiendo nosotros a nosotros mismos. Y entonces buscamos un coro, y hay una parte bastante cruel ahí en ese coro, de niñas, que ustedes ven que son niñas de Ciudad Juárez, ¿no? Que son justamente elegidas, pues no sé, pero bueno, de la manera que teníamos, que de alguna manera el perfil, ¿no? De las víctimas, ¿no? Que también con esta idea de las muertas de Juárez, por ejemplo, al momento de etiquetarlas, ya no existe una por una, ¿no? Existe una idea, las muertas de Juárez ya desaparecieron, ¿no? O sea, porque es una etiqueta, ¿no? Entonces, el perfil, y también los victimarios físicos, o sea, los sicarios, que también son chicos, que son contratados, pues, por 1.000 razones, ¿no? 1.000 pesos y 1.000 razones por las cuales hay este exterminio, ¿no? Y también están en el coro, ¿no? Porque hay parte en el coro que están también los sicarios, por edición, ¿no? Que fuimos a la cárcel, ¿no? Bueno, está por ahí, no sé. Para ver que los dos son víctimas, ¿no? Porque pues sí es el eslabón más débil de la sociedad, ¿no? Que lamentablemente siguen siendo las mujeres, ¿no? Y sobre todo esas mujeres maquiladoras que están totalmente desvinculadas de sus familias, etcétera, de sus raíces, y los jóvenes también que tienen un promedio de vida. Ellos ya saben que no van a pasar los 20 años, ¿no? Entonces ellos, incluso bueno, nos enteramos de cosas horribles cuando hicimos esto, ¿no? De que les hagan el ADN antes de que se mueran vivos. Hay campañas de ADN para ya después, cuando saben que van a morir, entonces hacer más fácil el trabajo. Porque mundialmente lo que exigen es registro de los cadáveres y no prevención. O sea, es una cosa perversa, absoluta, ¿no? Y ver cómo tratar ese tema, ¿no? Entonces, cuando hicimos esta ópera, que está filmada, al verla, pues también era como decir, bueno, ¿qué estamos lucrando con esto? Haciendo un producto cultural con algo que es una tragedia, que merecería lo que otra siempre cosa, estuviste huyendo, ¿no? Como a esta cosa social, a la crítica de algo tan concreto. Sí, pero es que hay una cosa social, ¿no? En los libros sí, no, sí lo hay, pero no de la manera directa, ¿no? No de la manera propagandística, ¿no? Porque pues claro, yo viví en Perú mucho tiempo y viví en la época de Sendero Luminoso, y quisieron que yo integrara la generación de los escritores de la violencia, pero yo decía, pero no puedo yo hacer cuentos o textos, no que nunca he hecho un cuento, textos, ¿no? Sobre cómo matan a mi vecino, ¿no? Eso no se puede, es inmoral incluso, ¿no? O sea, porque yo creo que si uno va a tomar una acción, que sea otra, ¿no? Y para eso se necesita después mucho tiempo para restañar la distancia, para poder reflexionar desde el punto de vista artístico, ¿no? Qué cosa fue lo que sucedió. Por eso que yo estoy muy molesto, o sea, fastidiado con esta película.
Y al año siguiente, que nos invitaron al Festival Cervantino, volvimos a pasarla, pero llevamos a los mismos actores en vivo para insultar la película, ¿no? Pero si nosotros estamos vivos, la película está muerta, ¿no? Y la fuimos desgarrando con una puesta en escena, ¿no? Que dirigió Jesús Rodríguez, y al final la película fue destruida, ¿no? Entonces fue destruida simbólicamente porque pues no creo yo que se puede hacer una obra de arte, ¿no? Frente a de manera evidente, frente a un suceso tan cruel y tan terrible, ¿no? Porque llega a ser inmoral incluso, ¿no? Me parece. Bueno, esa fue la historia y bueno, hay muchos, ahí cuando pusiste lo de las Border Patrol que pasaron, sí. En la película no se ve, pero es que a mí se me ocurrió la brillante idea porque vi una Border Patrol que estaba como a 1 kilómetro, dije, ¿funcionarán? Entonces le dije al camarógrafo que saltemos la frontera y nos metemos corriendo al territorio gringo. Entonces íbamos corriendo, porque dijimos, no, pues mientras que voltea, da la vuelta, vamos a tener tiempo de regresar y saltar de nuevo a México. Pero no nos dimos cuenta que son Border Patrol y que había otra al otro lado. Y entonces estábamos allí a punto, porque son dos que se juntan, ¿no? En ese momento, y de pronto el resto del equipo que estaba en el lado mexicano nos empiezan a gritar, al otro lado, nosotros miramos al lado de allá, ¿no? Al otro lado, nosotros volteamos y teníamos ya la otra camioneta encima nuestro, ¿no? Entonces no sé cómo saltamos y volvimos, ¿no? Y por eso es que se juntan las dos camionetas en ese momento que nos hubieran atrapado y no sé, hubiera quedado así como Frank Capra, ¿no? Pero bueno, sí, pero eso es para destruirse. ¿Por qué es pretexto? Porque yo no quiero ser cineasta. Exacto, justo por ahí voy, porque la otra película que tiene Mario es Salón de Belleza, y justamente es cine vivo, así lo denomina Mario, y evidentemente no la puede proyectar sin que no esté. ¿Por qué? Porque él lee un texto mientras también hace otras cosas, mientras está proyectando la película. Cuéntanos cómo fue, porque fue grabada por niños. Sí, es un libro que publiqué hace 20 años, ¿no? 25 ya, Salón de Belleza, que de alguna manera habla de una peste, ¿no? Que no se menciona qué peste es. Pero por contexto, son los años 90, cuando se publicó el libro, pues sí, era el SIDA, ¿no? Entonces yo quería que el lector, ¿no? Fuera sabiendo que era, ¿no? Entonces me decían que es el SIDA, decía no es. Decían, no es el SIDA, decía sí es, ¿no? De alguna manera escapar, sacar el libro de la coyuntura para juntarlo con, unirlo con la idea de peste, ¿no? Que es algo que nos va a acompañar, ¿no? La guerra, la peste, la carne, en este momento, el pecado de la carne nos va a acompañar mientras la humanidad exista, ¿no? Y una de las tres nos va a terminar extinguiendo. Y ahora, por ejemplo, entonces 25 años después advierto que ahora sí lo quiero decir, ahora sí quiero decir que SIDA, porque el SIDA ahora ya escapó del imaginario colectivo como una enfermedad mortal, señalada, etcétera, ¿no? Pero en las grandes urbes, claro. Pero justamente está invisibilizada en los lugares donde realmente causa estragos y muertes horrendas, espantosas, y que me parece que es incluso peor que lo que sucedió en los años 80, porque ni siquiera hay una retórica que la cuente, ¿no? Porque sí, la gente suele pensar dentro de ese imaginario que es una enfermedad crónica, que es como diabetes, que toman los antirretrovirales y con eso ya la gente no pasa por esos procesos que pasaban. Sí, pero ¿qué gente es esa? Son la gente que vive en Nueva York, en París, que era la gente azotada en ese momento, ¿no? En los 80s, en las ciudades urbanas, etcétera. Pero en países latinoamericanos ya no hay que ir ni siquiera a zonas rurales, sino dentro de la misma ciudad no hay esa información y no hay ese abastecimiento de medicinas y no hay esa posibilidad. Pero ahora sí hay, si nos ponemos con esas teorías conspiracionistas que fue creado
para deshacerse de población indeseable, justo en este momento está cumpliendo ese rol. Entonces me parece que ahora es más importante incluso que cuando era importante. Entonces ahora sí ya no me molestaría, al contrario, decir, entonces hubo una reedición del libro, etcétera, ¿no? Decir que sí, que se trata del SIDA. Y entonces yo quería saber qué había, antes de que saliera esa nueva edición del libro, yo quería saber qué había sucedido con el libro 25 años después de haber sido publicado. Entonces convoqué a un grupo de niños, de jóvenes, que estaban interesados en cine, que iban a estudiar cine, pero eran de la prepa, etcétera, pero que no tenían todavía el ojo, ese ojo que tanto, que ya por lo que he hablado, tanto miedo le tengo, ese ojo estandarizado, ese ojo que aprendió, ese ojo que fue a la escuela, ¿no? Y también, cuando yo dije que nunca iba a hacer cine, la frase completa sería, nunca voy a hacer cine de esta manera. Pero la tecnología logró llegar 25 años después a lo que yo tenía pensado cómo debían hacerse las cosas, ¿no? Porque ahora, pues con un iPhone y con una computadora podemos hacer una película. Lo que pasa es que se puede hacer, pero no se hace, ¿no? Porque una cosa es poder hacerla y otra cosa es hacerla, ¿no? Entonces, convoqué a estos niños, pero estos escritura, niños, ¿no? La escritura que se puede hacer mediante lo visual, a través de este medio, ¿no? Sí, pero es que la escritura siempre necesitó de un lápiz y un papel, ¿no? Entonces esa fue una ventaja o una desventaja, porque el escritor no tiene excusa, pero el que se dedica a otras artes, sí, ¿no? Yo sería un gran cineasta, ya lo dije, ¿no? Pero no tengo 20 millones de dólares, por eso no puedo hacer la gran película que tengo pensada. O yo sería un gran bailarín, pero la señora, ¿no? Eso me tocaba, pero me casé. No, bueno, pero yo iba a ser una gran bailarina, pero me casé. Y yo también soy un gran escritor, pero no tengo tiempo, ¿no? Los señores me dicen, ay, usted es escritor, pero yo también soy escritor, pero claro, como no tengo tiempo, pero ya un día venga, yo le voy a contar todo lo que me ha pasado, ¿no? Creyendo que, no sé, que ser escritor es contar historias, no sé. Y las señoras todas, ¿no? Que todas se casaron, ¿no? Ay, yo también soy bailarina, porque la madre de mi hijo es coreógrafa, ¿no? Y entonces era así, llegar a las reuniones y, bailarina, yo también, pero me casé. Es una visión tan limitada, ¿no? Pero ahora ya se puede hacer. Entonces yo quería, estos chicos que ahora ya estudiaron cine en las escuelas, pero yo quería ese ojo, no todavía... ¿Qué edad tenían esos niños? Tenían 15, 14, incluso está la hija, la actriz principal de esa película, y aparte, bueno, la idea no era que actuaran, era que hicieran toda la película, era que hicieran la cámara, el sonido, diseñaran, y yo había puesto reglas muy rigurosas, que la película no podía pasar de, no sé, 6,000 pesos, ¿no? De producción, en el cual cada quien iba a tener un sueldo, ¿no? Entonces cada quien tenía que decir cuánto quería ganar, etcétera, y no podía salirse también del perímetro de una manzana a la redonda en mi casa, ¿no? La filmación. Entonces, ya que estoy en Monterrey, puedo decir que una de las actrices principales que hizo de clienta del salón de belleza, de enferma en el moridero, muchos papeles, era la hija de Mauricio Fernández, ¿no? Del alcalde de aquí, ¿no? Entonces era que me decía, la nieta, ¿no? Entonces yo decía, no, la nieta, pues era una niña. Y entonces yo decía, ay, pero qué raro, estamos aquí en este mercado y están los agentes de israelíes esperando de que no secuestren a esta niña. Yo estaba así como sorprendidísimo, porque claro, yo vivo en una zona muy popular, ¿no? Y los salones de belleza pues eran del mercado, ¿no? Y entonces la niña, mi sobrina, no sé por decirlo de alguna manera porque soy amiga de los papás, pues sí, decía que era su fiesta de 15 años y que le hicieran un peinado, entonces le estaban haciendo un peinado así gigante, la llenaban de laca, ¿no? Y al lado estaba toda la gente de seguridad, era como muy, lo que es México, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, y todo eso a mí también me gustaría expresarlo, ¿no? O sea, porque siempre estamos acostumbrados a ver, eso es una anécdota tonta, ¿no? Y aparte aprovechando que soy en Monterrey cuento eso, pero es un poco... Para mí el problema aquí es por qué siempre tratamos de entregar como productos en limpio, ¿no? Acabados, como la tarea, ¿no? Como la tarea bien hecha, ¿no? Para el profesor.
cuando muchas veces todo lo que está alrededor es mucho más interesante, ¿no? Porque para mí era más interesante que la película, que esté bien hecha, que quede bien o mal, es que hay guardias alrededor de una escena de cine, de una ¿no? niña, de una niña que está haciendo como una víctima de un moridero de SIDA, o sea, como ese espacio. Y luego también hay otra escena que fui con mi hijo a un salón de baños de vapor, sí, ¿no? que casi te matan, ¿no? Porque trae la cámara ahí. No, eso fue otra vez, eso fue otro baño de vapor. Aquí fui con mi hijo y entonces pedí, dije, pero ¿cuál hay un baño de vapor? Así que no hayan actos así, más allá de la moral, así, no sé, censurados, porque voy a ir con mi hijo. Y entonces me dijeron tal, mentira, sí había actos contra la moral. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer uso de la prótesis. Entonces yo me puse en la prótesis porque ya aprendí que con la prótesis todo el mundo respeta la prótesis, no hay que decirle nada. Entonces yo me puse la prótesis y me amarré una cámara a la prótesis, entonces nadie me podía decir nada. Entonces tenía la prótesis amarrada y entonces iba filmando todo lo que iba sucediendo en el salón, en el sauna, sin que la gente se diera cuenta que lo estaba filmando. Claro, si hubiera ido con una cámara, todo el mundo hubiera salido corriendo, ¿no? O sea, me hubieran pegado, no sé, en cambio yo hacía ejercicio. No, iba de cyborg. No, un poco. Yo iba de cyborg, sí, de cyborg y de minusválido, no sé, entonces nadie iba a decirme nada, oiga señor, no sé qué está haciendo, ¿no? Entonces yo iba ahí con esa cámara amarrada acá atrás, aparte no veía ni lo que filmaba, sino porque estaba de espaldas la cámara, y entonces a veces se empañaba, ¿no? Y entonces me metía yo a las duchas, ¿no? Y se veía como el agua vuelve a aparecer así claro, y se ven escenas pues bastante normales para un sauna. Sí, pero las escenas normales o anormales vistas o sea, lo que hiciste ayer publicado en el periódico suena fatal, ¿no? En la vida cotidiana puede uno entenderlo, pero cuando ya lo llevas al otro espacio, que es el espacio de la representación, ¿no? Es como totalmente insólito, ¿no? Entonces es la escena final de la película, ¿no? Que estoy, y con mi hijo también, que entonces mi hijo me dice, pero papá, pero este señor, ¿por qué se mete a esa ducha? Y no, pero eso no le importaba, sino le importaba que por qué había llevado a su hijo, a su hijito, porque estaba el hijito tocando la parte, y eso se ve en la película, ¿no? Entonces son estas cosas como off the record, ¿no? Que me gustaría a mí recoger, porque siempre es más importante. Y entonces me pongo a pensar en la historia del arte en general, ¿no? Cine, literatura, etcétera. ¿Qué habría pasado alrededor de las grandes obras que tanto admiramos y que eso no quedó registrado? No quedó registro porque eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Porque mencionaron Muerte en Venecia, ¿no? ¿Qué había alrededor de Muerte en Venecia, ¿no? ¿Cómo fue esa filmación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Tazio, ¿no? Vimos hace poco a Tazio, que es un gordo inmenso, ¿no? Totalmente deforme, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que sucediera eso? O sea, toda esa cosa que está alrededor de la película o de cualquier obra, ¿no? Y también mencionar que, por ejemplo, Muerte en Venecia, lo que se ve en Muerte en Venecia es la quinta parte del libro, es la parte menos importante del libro, porque toda la muerte, el libro en realidad es importante antes de llegar a Venecia. Venecia es como el epílogo del libro, ¿no? Y bueno, muchos editores en español lo cortaron y solamente dejaron esa parte porque era la parte así como más como vendedora, sí, claro, ¿no? Para niños, ¿no? Sí, o para adultos, ¿no? En el sentido del señor que se enamora del niño, ¿no? Pero eso ya es el final, porque es toda una disquisición filosófica del fin de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, el cine a mí me sirve para verme a mí mismo como escritor, pero no para crear como... Claro, justo en eso hay una película donde eres actor. Sí, fue terrible esa película. ¿Fue terrible? No, fue terrible. Ganó muchos premios. Ganó muchos premios, sí, no. Y tiene un título que es de una obra tuya, Invernadero. Y voy a poner justo un video de esa, antes de que pasemos a preguntas y respuestas, donde estás con Margot Glantz. Entonces, si quieren bajar la luz, por favor. Apareció de pronto al lado de las portadas de los libros. ¿Cuántos libros tienes, Mario? He perdido la cuenta, Margo. Eres un pedante.
Dijo haber detectado casi de los orígenes de su oficio una inquietud constante por escribir sin escribir. ¿Cómo le haces para escribir sin escribir? Cuéntame. No sé, es una pregunta, es una hipótesis. ¿Es una hipótesis? Sí. Yo te estoy haciendo una pregunta, contéstamela. Pero no lo sé, por eso yo lo estoy planteando así, por eso doy una conferencia, para que la gente, cada quien, se imagine lo que es escribir sin escribir. Yo me imagino que es escribir sin usar las palabras. ¿Entonces con aullidos? No usando cámara de fotos, Así lo de cámara. gente. Ajá. Entonces te quieres dedicar al mundo de la imagen, No, yo siempre seré un escritor, soy y seré un escritor. sin palabras. Sin palabras, sí, Ajá. exacto. De lo no dicho, De lo no dicho. del vestigio, Del vestigio. de la falta, De de la la falta. ausencia. Premunido de palabras. Premunido. Oye, Margo, premunido se dice, es bien, es correcto. ¿tú crees? ¿Lo buscamos en la Vamos a buscar, academia? sí. Vamos a Es buscar. mala la academia, pero lo buscamos si quieres. Está ahí. Bueno, muy bien. Tú que eres miembro de la academia tienes que saber, Margo. Bueno, no puedo saber todas las palabras que hay en el diccionario porque sería yo demasiado. Solo Monsiváis o José Emilio Pacheco lo sabe, yo no. Premunido, pero Margo, pero tú no eres un almacén de ideas. No, de Tú eres ideas una no sé. forma, tú eres una forma de razonar. Ay, qué bárbaro, ya estás medio demasiado ejercicio que separa muchas veces a la escritura de su supuesta función original, la de transmitir ideas. ¿Tú no crees que la escritura transmita ideas? Sí, pero no es la razón principal, ¿Cuál es la razón principal para ti? que exista. ¿Las ideas? No, la escritura. Ah, la escritura. En sí Ay, misma. acabo de leer un libro Que se maravilloso sostenga en sí misma. sí. de los filósofos griegos. ¿Cómo les iba? Les iba de la patada. Ah, sí. A Aristóteles lo envenenaron, pero él mandó envenenar a Alejandro porque torturó a un amigo suyo, a un sobrino suyo. A Platón lo mandaron a Siracusa y de Siracusa se fue en un barco rumbo a Atenas y el barco tenía órdenes de venderlo como esclavo, lo vendieron como esclavo. Entonces vivió un tiempo largo como esclavo. Y luego sus amigos y sus familiares juntaron dinero y lo salvaron. Sócrates, bueno, tú ya sabes, la cicuta. Y a cada rato se morían los miserables, ¿no? Los envenenaban, los trataban pésimo. A Lucrecio le fue de la patada, a Epicuro le fue de la patada. Porque la gente no quiere que piense nadie. Tú solo piensas en la escritura, sin ideas. Son los que te van a matar. Y es buenísimo vivir así, porque te vienen las cosas. Acuérdate que tú curioso. tienes que ir a mi entierro y tienes que hablar, te dir un discurso en mi entierro. En Bellas Artes, porque me van a velar en Bellas Artes. Ay, Margo, ¿qué hablas? ¿Sí? No. Tienes que darme el discurso final y hablar bien de mí, porque los miserables no me entienden, y tú sí. No, Margo, aparte vamos a estar una semana aquí encerrados en tu casa. No, ¿Haciendo qué? El bar mitzvah, ¿no? El Bar Mitzvah, pobre del tío, oye. ¿No Es qué muy vamos a hacer? triste. ¿Cómo se llama eso? Hay una introducción al Talmud, ¿te lo quieres llevar para El conocer? Kaddish. El Kaddish mío, ¿no? No, el mío, pues tú vas a tener que girar, Margo, y ahora sí no te vas a librar. En la mezquita. Pero tú eres musulmán. Tienes que ir a girar a la mezquita. Ya, mira, no se les ocurra mandarme coronas de flores, sino tienen que mandar las flores en pétalos. Eso ya empezaba a mandar a decir en Facebook. Si alguien va a mandar flores, que no mande coronas, sino pétalos. ¿De veras sientes que te vas a morir? No, ya estoy muerto. Ah, bueno. Y entonces es muy bonito porque Pero no vamos a hablar con los muertos, es horrible entierran eso, no, no. el ataúd lo envuelven así en una tela verde así, Ajá. y le ponen cientos de ¿Verde bandera o verde seco? verde seco y cientos de pétalos y giran los derviches. ¿Y luego que te incineran? No, pues sí, como resucito. ¿Y luego que son 9 días de llanto? No lloran, porque es una bola mística. Es un cambio de estado. ¿Tú crees en eso? No, pero no, pero me siento bien. Creo que Ay, está- Margo, pero ¿por qué me dices que en el texto estoy hablando mucho de mí? No, después cambio, después me bautizan y Ah, hacen bueno. Abdul Salam. A ver, Mario Bellatín cayó en una especie de éxtasis. Mario Bellatín no contaba en esta historia. Ya llevo 5 párrafos de Mario Bellatín, Mario Bellatín, Mario Bellatín, Mario Bellatín. Entonces tú dices que ya no eres Narciso. Pero hablo mal, Domini. Bueno, por eso eres un narciso negativo.
Adelántate un poco y mira lo de la parte. Mario Bellatín no estaba seguro. Casi no tenía conocimiento de que Mario Bellatín, el mismo Mario Bellatín. Mira, en una página he encontrado 5 Marios Bellatín. No me digas que no es Narciso. Mira más adelante, cambia el nombre. Cambia de página. Cambia el nombre. Cálmate. Cambia el nombre. Mira, se parece a mi perro este. ¡Cálmate! ¿Sabes que tenía un perro así? Se llamaba Lula. Mario Bellatín fue bautizado en la noche de lluvia Ahí. con el nombre de Absalam. Ya. Ya en ese tiempo Mario Bellatín había advertido que nunca había hecho otra cosa sino de escribir sin escribir. Ay, Mario. Ya ahí se acaba, mira, ya. A ver, sigue. No, siguen como 3 páginas. No, ya, pero ya no hay más Mario Bellatines ahí. ¿Ya no? Mira, todo. Ahora eres Absalam. Sí. como 20 veces Absalam y Rudolf Steiner. Absalam. Pero es un Narciso. Eres como una especie de heterónimo, ¿no? Pero es un arte poética, ¿no? Sí, claro. Listo. Bueno, esta película se llama Invernadero y es del director Gonzalo Castro, que es argentino, y salió en el 2010, ¿verdad? Sí. ¿Quieres contarnos algo sobre esto? Sí, es que es la primera cosa que no es mía y es mía, es como raro. Sí. Entonces, como salgo siempre en la película, sí, y se repite. Entonces, me preguntan cosas de la película, como tú me estás preguntando ahora, pues no sé, porque no es mía. Entonces, ¿cómo llegaste a actuar en esa película? Es que eso será actual, eso no sé. Pues sí, estás haciendo de nuevo. Empezó con una película anterior. Él había hecho una película anterior porque empezó con una anécdota bastante rara, que yo cuando hace muchos años necesitaba ir deseaba ir, no sé, con una analista lacaniana y no tenía cómo pagarle, ¿no? Y entonces la ponía en jaque porque justamente lo único que no podía hacer era pagarle, porque justamente iba porque no tenía dinero. Ese era mi único problema, aparentemente. Entonces ella ideó un mecanismo que era pagarle por medio de textos. Y entonces yo le pagaba por medio de textos y supuestamente los textos en esa época no tenían valor y después tenía valor, entonces ella tenía que hacer un pase, según ella, ¿no? Entonces ella devolvió los textos a los archivistas de Argentina y él se enteró, y en una película anterior de Gonzalo Castro contó la psicóloga y a partir de eso se hizo esta película. Es extraño porque justamente como salirte de tu personaje te sitúa más en el spotlight, ¿no? En el escenario con esta película. Sí, pero yo creo que ahí tiene Margot razón, ¿no? Porque en esa cosa del egocéntrico, no sé, porque igual, pero es inconsciente, no sé, pero por ejemplo eso, al momento de no ser mío, de no tener el control, ¿no? Porque de alguna forma yo creo que una de las formas por las cuales sigo escribiendo, ¿no? Es porque pues, tengo control sobre algo, ¿no? Hay una especie como de ser un tirano, ¿no? Frente a esa ficción que va sucediendo, ¿no? Y esa ficción tiránica, que yo soy el que la manejo, la destruyo, la vuelvo a construir, etcétera, ¿no? A mí se me presenta como el lugar real de la vida, ¿no? Se me presenta, por más abyecta que aparezca, horrible, etcétera, me parece como el lugar donde quiero existir y no en el cotidiano, ¿no? O sea, como que me gustaría a mí vivir en esa ficción en la cual ahora me doy cuenta por esto, ahorita me estoy dando cuenta, estoy construyendo o sea, no había pensado, ¿no? Que por lo cual esa película, pues yo no puedo decir nada, y me molesta no decir nada, o sea, no es que no diga nada y diga, bueno, no puedo decir nada, no es mía, preguntar al director, sino que porque siento que sí soy y no soy, pero como que me hubieran quitado la propiedad, y entonces advierto que quizá no solamente sea, como dije al principio, la necesidad de dejar una huella, sino también la necesidad de tener un dominio excesivo sobre algo, ¿no? Que puede ser mis libros, ¿no? Eso se puede relacionar con tu proyecto Los 100.000 libros de Bellatín, ¿no?
También, el cual, sí. digamos que recortas tus propios libros y los vuelves. No traigo ninguno, pero digamos que son libros chiquitos, ¿no? Cada uno es una novela. Sí, y que no fue entendido bien, o por pocos, no tuve yo que hacer toda una explicación, porque muchos creían que yo quería hacer de una manera comercial, hacer como una especie de negocio paralelo al negocio editorial, ¿no?, de los libros. Y no, lo que yo quería era no separarme de mis libros, ¿no? O sea, el hecho de cuando uno lo presenta a una editorial, ya el libro es del editor, ¿no?, tiene una vida propia que la maneja el mundo editorial, etcétera, ¿no? Justamente estábamos hablando hace un rato de esto con Rosemary Salum, de que tengo un libro que se lo quiero dar, pero pues no tengo ningún control sobre ese libro, ¿no? Entonces yo quería regresar a mis propios libros, entonces hice ese proyecto que desde su origen se escapaba de las leyes del mercado. Entonces era con mi dinero sobrante, por decirlo de alguna manera, no sobrante, el dinero de la diversión, el dinero que uno utiliza para cosas, para la recreación, el dinero recreativo, no sé, no tiene nombre ese dinero, ¿no? Con ese dinero yo hice la inversión para que desde el comienzo este proyecto estuviera fuera de las leyes del mercado. Y entonces yo, una vez que tenía los libros, yo podía hacer lo que quisiera con ellos, no buscando que la inversión tenía que retribuirla, etcétera, ¿no? Y entonces hice una serie de juegos, ¿no? Y aparte justamente decía allí que ese libro no era gratuito. Entonces yo ahí ponía en juego lo que podía ser la gratuidad. Entonces yo decía, no es gratuito, pero entonces tú dime qué quiere decir eso, ¿no? Ah, ¿quieres que te pague? ¿Cuánto quieres que te pague? No, pues no sé, yo no te he dicho que me pagues dinero o que me pagues. Yo quiero saber la gratuidad, ¿no? Y entonces de pronto pues fue muy interesante convivir con mis libros, que sigo viviendo con mis libros y sigo haciendo con la gente que quería esos libros, ¿no? Y con la gente no, y aparte llenar ese espacio donde que la industria editorial no llega, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita ya no tengo esos libros porque ese proyecto acabó. Yo ahorita traería mis libros aquí en una bolsa, ¿no? Se los regalo, se los cambio, les pido, no sé, algo, no sé, depende de cuál sea la circunstancia, y nadie lo entendía. Eso es lo que me parecía raro, ¿no? Que nadie entendía ese proyecto. O sea, pero ¿por qué lo haces si ya el libro está publicado? ¿Quieres hacer negocio? No es negocio. No, incluso algunos autores que estaban desilusionados con las editoriales me decían, ay, sácame un libro ahí. No, dime cómo lo hiciste para yo también sacar, para yo usar un mercado paralelo. No es mercado paralelo, es quiero vivir con mis libros y quiero tener poder sobre ellos, que de alguna manera tiene que ver con esta conversación con Margot Glantz, ¿no? En el sentido de que yo sí soy todopoderoso en mi universo creativo. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nos queda poco tiempo, entonces, ¿sí? Escribiste una vez un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La nariz de Nagaoka, y ahí de alguna manera se relaciona la palabra con la imagen, de una manera, voy a decir una palabrota medio proto-cinematográficamente, o no sé cómo decirlo. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, gracias que te haya gustado ese libro. Ese libro tiene una historia, que todos los libros tienen una historia larguísimas, entonces yo no sé, empiezo a contarlas. Ese libro empezó porque en Bellas Artes, precisamente, dice Margot que quiere que le haga un homenaje, alguien, un funcionario, se le ocurrió la brillante idea de escritores que van a hablar de su autor preferido, ¿no? En un ciclo, hablando de su autor preferido. Y entonces yo me quedé así, me llegó la invitación y me quedé así como estático, ¿no? Así, me quedé como 2 semanas así, porque yo he sido obediente, ¿no? De mí, diciendo, ¿cuál será mi autor preferido, ¿no? Entonces escogía uno y claro, dejaba fuera a 20. No hay autor preferido. No creo que nadie tenga un autor preferido, o sea, porque no es una competencia, ¿no? Hay varios preferidos, o sea, ¿qué es mejor? ¿La Metamorfosis o La Guerra y la Paz? ¿No? O sea, no se sabe qué es mejor, y no pueden ser más disímiles, ¿no? Entonces todo el tiempo, en ese como 2 semanas así, tratando de cumplir la tarea otra vez del homework, ¿no? De lo que me han dicho. Entonces dije, no, pues no voy a mentir, no voy a decir que ese es mi preferido porque no es real, porque sí, hay una parte, pero hay 10 más, ¿no?
Entonces inventé un autor. Entonces inventé a ese señor Chiki Nagaoka para la conferencia, pero tampoco quise hacer un juego de verosimilitud, ¿no? De decir, voy a inventar un autor pensando que puede ser cierto, ¿no? Porque la gente no sabe, como dice Margo, que no conoce todas las palabras del diccionario, la gente no conoce todos los autores japoneses, ¿no? Entonces inventé a Chiki Nagaoka. Pero para hacer evidente el juego de que era mentira y que era una impostura lo que estaba yo haciendo, le puse elementos que eran evidentemente que era imposible que ese personaje existiera, ¿no? Como que tenía una nariz gigante, que tenía un empleado que se la sostenía para comer, que tenía una vasija para exprimirse la nariz y para la grasa, etcétera, un sujetador para leer, para poder, no sé. Entonces era como que se hacía evidente que ese personaje no existía. O sea, yo no quería engañar así como inventar un personaje que posiblemente podía existir y entonces di la conferencia en Bellas Artes y de pronto nadie me dijo, yo dije, pues ahorita me van a insultar, tirar piedras, para que se perder mi tiempo, yo vine aquí a escuchar una cosa seria y usted está haciendo bromas. No hubo una sola pregunta en ese sentido, sino todas las preguntas eran, qué interesante, ¿dónde puedo encontrar su obra? ¿No? Bueno, ahí, entre otras cosas, ese personaje, ¿no?, dice que se hizo famoso por un libro que nadie entiende, ¿no? Que hay un libro que nadie puede traducir y ese fue el libro más famoso y lo que lo llevó a la cumbre, ¿no? Y que hay hasta ahora un grupo de gente que está tratando de descifrarlo. Entonces eran cosas tan absurdas, ¿no? Y entonces me di cuenta que nadie escucha, sino que escuchan un contexto. Entonces yo creo que las personas que fueron allí en Bellas Artes, en el sentido de eso que lo que significa, ¿no? Entonces no puede alguien, o sea, no lo escuché, ¿no? Porque nadie dijo que mal chiste, o no sé, que pérdida de tiempo, ¿no? Sino que todos siguieron con esa lógica. Yo me quedé bastante sorprendido, ¿no? Porque era como un prototipo, no era el libro tal cual. Entonces lo empecé a repetir en otros lugares y cada vez lo iba afinando más, este juego. Y también me daba cuenta que nadie escuchaba, que nadie sabía que yo estaba inventando ese autor, a pesar de darles la evidencia, ¿no? Entonces, en ese tiempo, porque ese libro se publicó en el año 2000, todavía la fotografía, que no había entrado la fotografía digital a arrasarlo todo, todavía era el símbolo máximo de la verdad, ¿no? Es verdad porque vi la foto. ¿Se acuerdan ese dicho que ahora es al revés, ¿no? Es mentira porque vi la foto, ¿no? Entonces por eso hice todo ese trabajo fotográfico que va más allá, por eso me parece que por ahí es la pregunta de que es un prototipo, un protocine, ¿no? Es todo ese trabajo fotográfico porque las fotos hay que leerlas, porque las fotos te revelan cosas que el texto no dice, ¿no? O sea, porque siempre esa relación entre texto e imagen, esa relación tan conflictiva, ¿no? De que si el texto está ilustrando una imagen o viceversa, ¿no? En cambio aquí yo lo que quería era que uno pudiera leer las fotos, ¿no? Y sí, en ese libro hay varias claves, ¿no? Una de ellas es eso, otra idea es la del vacío, que hablé ahora cuando hice esa conversación con Margo, ¿no? Que justamente ese escritor se hace famoso porque nadie entiende lo que dice, y también él cuando hace traducción y le vuelve el texto, no sé, hay una parte, no sé si recuerda, que él piensa que la verdadera literatura es cuando te regresa algo que tú has escrito, que ha sido traducido 4 veces y ha sido vuelto a ser traducido a tu propio idioma, y lo que queda de ese juego como teléfono descompuesto es lo verdaderamente literario, ¿no? Entonces todas esas ideas de alguna manera pues es como formar mi propia poética, ¿no? A partir de esta impostura, ficción, ¿no? Bien, pues se acabó el tiempo. Muchas gracias, Mario. A ustedes, gracias. Van a continuar las mesas, ahorita les estarán informes. Muchas gracias por estar aquí.